Bueno, les vamos a contar algo a quienes están ahí del otro lado que tiene que ver con... Estas son buenas noticias, ¿no? Cuando se empiezan a hacer avances, se empiezan a dar pasos en lo que tiene que ver con los tratamientos en relación al coronavirus o a la coronavirus, realmente son buenas noticias. Hablamos de el desarrollo que llevó adelante un grupo de médicos y especialistas de la Clínica Colón de Mar del Plata para tratar a pacientes críticos de coronavirus. El estudio ya ha sido publicado en una revista científica internacional, pero de los detalles vamos a hablar con uno de los protagonistas, que es José Luis Santos, coordinador de terapia intensiva de la Clínica Colón de Mar del Plata, quien tenemos en línea. José Luis, Fernando Costabile, Matías G., Claudia Durán, los saludan. ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por ayudarnos a difundir esta investigación. Qué interesante, ¿no? Veíamos un poco la información que había surgido a partir de este estudio. Me imagino ustedes lo que deben sentir cuando, el coronavirus los sorprendía a ustedes trabajando, tratando de enfrentar la situación y la frustración que sentían cuando no podían responder a los casos críticos. A partir de una señal de alerta, empezaron a entenderlo de otra manera, los tratamientos que ya se venían haciendo, y fue ahí donde fue, como una especie de descubrimiento. Sí, el momento revelador fue cuando... después de ver muchísimas tomografías, que es el método que usamos mucho para los pacientes con coronavirus, empezamos a prestarle atención a datos que nos mostraban que los pacientes con coronavirus, si bien tienen una neumonía viral, también tenían evidencias tomográficas de que había presencia de edema pulmonar, de una sobrecarga de líquido, un exceso de líquido en estos pacientes. Eso lógicamente nos llamó la atención porque no hay casos de virus que produzcan un exceso de líquidos, y eso nos despertó nuestra curiosidad y el ánimo de investigar y poder dilucidar por qué estos pacientes tenían edema pulmonar. Mientras investigábamos por qué estos pacientes podrían tener edema pulmonar, comenzamos a hacerle un tratamiento con diuréticos y restricción de líquido para justamente corregir ese factor. La sorpresa fue que cuando aplicábamos este tratamiento, la tomografía, la oxigenación y el estado del paciente mejoraba significativamente, a tal punto que en algunos casos incluso la tomografía se normalizaba totalmente. Uh-huh. Con lo cual nos planteamos que en efecto tal vez la neumonía viral no fuera el principal protagonista de esta enfermedad, sino que el principal protagonista fuera la presencia del edema pulmonar. Uh-huh. Porque la mejoría fue mucho más de lo que nosotros pensábamos. No solamente que eso, sino que logramos en esta serie de pacientes que nosotros comunicamos evitar la necesidad de un respirador. Uh-huh. Y acortamos la estadía en terapia intensiva y la estadía en internación. O sea que los resultados, la verdad, son muy promisorios. Y después de eso, obviamente nosotros lo seguimos haciendo en la población y los resultados siguen siendo muy buenos. Actualmente tenemos 10 pacientes más que le hemos hecho el mismo tipo de tratamiento y los resultados van en la misma línea. Uh-huh. De modo que la presencia de edema pulmonar parece ser una clara realidad en estos pacientes. Consecuentemente, sí, nosotros buscamos por qué estos pacientes podrían tener edema pulmonar, porque uh-huh, como le decía al inicio, los pacientes con virosis tienen neumonía, pero no tienen edema. Claro. Bueno, eso se debe a una particularidad de este virus, que cuando ingresa al cuerpo humano, lo hace a través de una proteína que la inutiliza, que la destruye. Y la función de esa proteína, el nombre es ECA2, la función de esa proteína es evitar la retención excesiva de líquidos. Uh-huh. Lógicamente, si esa proteína desaparece del pulmón, uh-huh, la consecuencia va a ser que va a haber una retención excesiva de líquidos. Uh-huh. Y eso es lo que estamos viendo. Doctor, se me ocurre pensar, a partir de esto es un hallazgo importante, lo decíamos recién y veíamos que ya está publicado. ¿Qué opinión, me imagino que ya tienen otros colegas, no solamente de Argentina, sino del mundo, ante este avance? Es una luz para aquellos que se transforman en casos graves y que pueden estar relacionados con el edema. Es un avance importante a partir de ahora pensar en un tratamiento de esta manera.
Absolutamente, nosotros tenemos mucha esperanza puesta en este enfoque por los muy buenos resultados que tuvimos nosotros. Lo hemos compartido desde el momento en que salió publicado. Antes no lo podíamos hacer porque las revistas para publicación exigen confidencialidad de los datos, de la información, claro, hasta que todo esté chequeado. Estas son revistas muy exigentes que nos piden muchos requisitos técnicos para poder efectuar la publicación. Bueno, una vez que salió publicado, pudimos hablar con el resto de colegas y todos están también muy esperanzados en poder aplicarlo y en poder ver si ellos logran replicar en sus pacientes lo mismo que estamos viendo nosotros. Claro. La muestra de pacientes es una muestra de pacientes pequeña, pues son 20 pacientes, pero los resultados son muy alentadores y además, esto es importante también que comentarlo, esta observación también se basa en observaciones que han hecho otros grupos de investigadores. No han llegado a hacer el tratamiento, pero hay un grupo alemán que mide la cantidad de agua en los pacientes sanos, la cantidad de agua que tienen los pulmones. Ellos con una técnica muy novedosa encontraron que los pulmones sanos tienen 500 mililitros de agua. Sí. Es decir, sus pulmones, ustedes que están haciendo radio en este momento, si le pudiéramos medir, encontraríamos que tienen medio litro de agua. Y luego la midieron la cantidad de agua con esta técnica que tienen los pacientes con COVID. Y lo que encontraron es que los pacientes con COVID tienen 2 litros 600 de agua. Es muchísimo. Y eso es justamente lo que nosotros decimos, que los pacientes con COVID se les llena el pulmón de agua y que el tratamiento que hay que darle, además del tratamiento convencional, hay que sumarle diuréticos. Así claro, que ese trabajo nos alienta mucho de que nosotros efectivamente estamos en el camino correcto. Correcto. ¿No? Doctor, una consulta. Me parece súper clara la explicación y me parece que está muy bueno que sea así la gente desde su casa puede entenderlo. Volviendo al tema de la proteína esta que cuando ingresa el virus es destruida. No sé si dijo TK2 o algo así el nombre de la proteína. Bien. TK2, que es enzima convertidora de angiotensina 2. Ajá. ¿Existe alguna posibilidad de regenerarla o de que el cuerpo la pueda recrear, generar? Digo, veo que ha captado muy bien la explicación técnica que di. Y sí, si bien nosotros esto no estamos en condiciones de asegurarlo, nuestra hipótesis es que en la medida que el paciente empieza a recuperar las células que se murieron por el coronavirus, esas células vuelven a regenerarse. Y cuando se regeneran con la ECA2. Es decir, por eso el tratamiento con diuréticos en estos pacientes no es un tratamiento de por vida, ni mucho menos. Nosotros el tratamiento lo hicimos de un mínimo de 4 días a un máximo de 8 días. ¿Esto qué significa? Que evidentemente después no necesitan diurético, y si no necesitan diurético después es porque ya el organismo recuperó está estabilizado. Porque sus pulmones se han recuperado, se ha estabilizado, ¿no? A mí me gusta siempre decir que la ECA2 es lo que sería en un auto un freno, claro, y la angiotensina 2, que es la que retiene el líquido, es el acelerador. Bueno, el coronavirus nos rompe el freno durante un tiempo, el organismo se encarga de recuperarlo, pero durante ese tiempo acumulamos mucho líquido. Es decir, si fuera un auto, andamos a máxima velocidad sin freno, lo cual es muy peligroso. Es peligroso. ¿No? Claro. Bueno, eso es lo que les pasa al pulmón. Durante un tiempo se inundan de líquido y si no le sacamos ese líquido durante ese tiempo, el paciente se complica, entra en un respirador y después tiene complicaciones asociadas y se mueren. Nosotros creemos que actuando en esta segunda etapa de la enfermedad, pues la primera es la neumonía viral, clásica, actuando en esta segunda etapa, evitamos que el paciente deteriore su función respiratoria, evitamos que necesite un respirador. Les recuerdo que en nuestra serie de 20 pacientes, ningún paciente requirió respirador. Eso es muy bueno. Y todos los pacientes se recuperaron, de la parte pulmonar la recuperaron todos. Claro. Entonces, de esa manera le damos tiempo a que el propio pulmón vuelva a generar sus ECA2 y otra vez se restablezca el equilibrio, ¿no? José Luis, con respecto al tema del rango etario de esta muestra de 20 pacientes, con los otros 10 que están en espera para ser analizados, ¿qué edades tienen? ¿Están en un grupo de riesgo? Van de 20 a 80 años. De 20 a 80. Es un amplio rango. Y el tema, pensando en esto que decía también usted, que esta proteína
es la que se pierde, y teniendo en cuenta que han sido casos graves, esto que se aplicó, ¿había alguna diferencia con había algún factor de riesgo en estos enfermos o eran todos personas que tenían buen estado de salud? La población era variada, había personas sanas sin ningún factor de riesgo y había personas que tenían los factores de riesgo asociados al coronavirus, que ya son bien conocidos, como la obesidad, la presión alta, la diabetes, es decir que era una población variada. Me imagino que ustedes al momento de que se publica esto es empezar a poder compartir el tratamiento. ¿Y esto qué significa? ¿Que se puede aplicar, digamos, con este aval científico en cualquier parte del mundo si se decide aplicar este tipo de tratamiento? Lo que significa esta publicación científica es que alertamos a la comunidad científica a que consideren y presten atención a ver si los pacientes graves que están en las unidades de terapia intensiva, ellos puedan observar signos de edema pulmonar. Y si encuentran los signos de edema pulmonar, lo traten en consecuencia con un esquema que nosotros en la investigación científica describimos muy claramente de cómo fue que usamos para obtener los resultados que obtuvimos. Claro. Con lo cual, digamos, le damos una hoja de ruta y una alerta a la comunidad médica que trata a los pacientes con coronavirus, donde le damos dos alertas. Por un lado le decimos presten atención, es muy probable que estos pacientes tengan edema pulmonar. Sí. Si lo tienen, trátenlo de esta manera porque a nosotros nos fue muy bien. Me imagino que a partir de este estudio también se va a analizar el después del coronavirus para estos pacientes, teniendo en cuenta que muchos enfermos de coronavirus que han sido graves siguen teniendo secuelas en el cuerpo que se siguen estudiando. ¿Ustedes van a seguir con ese tipo de estudios también? Nosotros lo que estamos evaluando es en el grupo de estos pacientes que han sido sometidos a este tratamiento, se evalúa el seguimiento, a ver si estos pacientes tienen alguna complicación. Sí. Hasta ahora el seguimiento ha sido muy de poco tiempo, llevamos, el paciente que más tiempo tiene 2-3 meses, y los resultados es que el paciente está evolucionando muy bien sin ninguna complicación en su casa, ¿no? Doctor, todos los pacientes que fueron dados de alta, ninguno tuvo ninguna complicación. Qué bueno. De los pacientes que han sido tratados, ¿presentan la variante Delta, que es la preponderante aquí en el país, o otra variante, la Manaos o la inicial de Wuhan? Nosotros no tuvimos la posibilidad de identificar qué variante de coronavirus tenían los pacientes tratados. Sin embargo, esto es una opinión nada más, creemos que la variante no afecta la modalidad de enfermedad, porque todas las variantes usan siempre la misma puerta de entrada, que es la famosa ECA2, la proteína, y por lo tanto la ECA2, una vez que se afecta, es independiente de cuál es la variante que lo afecta. Tal cual. Doctor, una última consulta, teniendo en cuenta, se me ocurre pensar en las ventajas, porque usted acaba de decir, respondieron al tratamiento rápidamente, esto significó además que no necesitaron la asistencia a través de un respirador, en caso de seguir avanzando y aplicándose, es realmente, las ventajas que tiene son muy buenas, porque significa que ante detectar esta posibilidad, que se baraja con este estudio, se puede tomar ventaja, ¿no? Y evitar que la gente llegue a un estado muy crítico, necesitar la asistencia mecánica. Los beneficios son muy amplios. La propuesta de este tratamiento es, ni bien el paciente, y es lo que estamos haciendo nosotros en nuestra institución, ni bien el paciente ingresa con compromiso del pulmón y confirmamos que tiene coronavirus, nosotros le empezamos el tratamiento y ya no esperamos que el paciente evolucione a la gravedad. Empezamos lo antes posible. La verdad es que cuanto más precoz lo comenzamos, mejores resultados tenemos. Obviamente, porque cuando el edema pulmonar ya es muy avanzado y severo, ya hay otros daños que se agregan, ¿no? Pero cuando el edema pulmonar está en las fases iniciales, es decir, cuando primero vemos las lesiones en la tomografía, nosotros ya empezamos este tratamiento y los resultados han sido muy buenos, repito. Y por otra parte, otra ventaja que tiene este enfoque es que nosotros usamos una medicación muy accesible, de muy bajo costo, que hoy mismo está disponible en todas las
las unidades de terapia intensiva y en todos los puestos de salud, digamos. Qué bueno. En las instituciones. Es un medicamento muy viejo, un medicamento muy conocido por todos los médicos. Claro, eso también es importante, digo, porque cuando se daban los casos graves, a veces el último recurso era un medicamento que no todos estaban en condiciones de poder comprarlo, que esa era otra realidad también. Absolutamente, sí, hay algunos tratamientos que se utilizan que son muy costosos. Bueno, esto es un medicamento accesible y de muy bajo costo. Creo que debe ser uno de los medicamentos más baratos que existen en el mercado. Qué buena noticia. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos. Me imagino que está siendo muy solicitado por los medios de comunicación. Para nosotros ha sido un placer conocer un poquito más de este tratamiento y sobre todo de lo que han avanzado ustedes. Le agradezco su palabra y para nosotros es un placer poder ayudar a difundir esta investigación porque en definitiva lo que nos mueve hacia adelante es tener la esperanza de poder ayudar a la población y a la comunidad médica a salir de esta situación tan difícil como es el coronavirus, que se ha cobrado tantas vidas en nuestro país y en todo el mundo, ¿no? Tal cual. Un abrazo grande, doctor. Felicitaciones. A todo el equipo también. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a ustedes y que tengan buen día. Gracias. José Luis Santos, coordinador de terapia intensiva de la Clínica Colón de Mar del Plata.